Bueno, muy buenas a todos. Hoy tenemos aquí a Linda, que fue una compañera mía que conocí allí en China. Y básicamente nos va a comentar un poco cómo están siendo las cosas allí en China, pues información de primera mano. Según las noticias, el 1 de diciembre del 2019 fue cuando se detectó el primer caso de COVID-19 en Wuhan. El 23 de enero ya tenían unos 259 casos y más o menos ahí fue cuando cuando se empezaron a aplicar medidas, a realizar el tema de confinamiento, a salir la gente con mascarillas a la calle, etcétera. Antes de nada, introducir un poco a todos los que nos estáis escuchando que Wuhan es una ciudad con unos 11 millones de habitantes que está dentro de una provincia que se llama Hubei, que tiene casi 60 millones de habitantes, o sea que allí las provincias no son como aquí en España. Una provincia de allí es casi como España, como el país entero. Y luego esa provincia de Hubei está colindante con otras dos provincias que son Henan y Hunan, que tienen unos 100 millones y unos 67 millones de habitantes respectivamente. Bueno, Linda, di tu nombre real si quieres, eso sí, que antes se me olvidó preguntártelo, y nos cuentas un poco la historia esta del lago que nos has contado. Hola a todos. Ahora sí, venga, habla, cuéntanos. Vale, hola a todos, soy Linda. Mi nombre real es Mu Jingjing. Ahora estoy en la ciudad de Xiangtan, de la provincia de Hunan, que es una provincia vecina de Hubei. Y yo he estado en España, he estudiado un año en Tarragona de España. Y lo que nos contaste de los Sobre la lagos. historia del... Ajá. Vale. Hunan y Hubei son dos provincias vecinas. Un lago, Hu, en chino significa lago. Un lago separa las dos provincias. Muy bien. Bueno, el tema del confinamiento allí fue básicamente que os quedabais en casa y solamente os permitían salir una vez al día, que era de 9 Ujú. a 11. Teníais ese rango para poder salir, el que quería pues podía salir a correr, a comprar o a lo que quisiera, pero solo de 9 a 11. Eh, Sí, sí. Teníais una especie de tarjetitas que al salir de vuestra comunidad había una autoridad de allí que os la sellaba, para así tener el control de cuántas veces salía cada uno. Correcto, ¿no? Sí. Vale. Ajá, Luego sí, también exacto. luego también te preguntaba que qué sucedía con las personas que tenían, por ejemplo, perros. Y me comentabas que no salían más que el resto. O sea, las normas eran las mismas. Con lo cual, yo supongo o suponemos que los que tenían animales en casa, pues hacían sus necesidades en casa y ya está. ¿No? Sí, Bien. sí. Luego también te preguntaba por el tema de cuándo se cerraron allí realmente pues los negocios, los colegios y las universidades. Y realmente se cerraron a la vez que os quedasteis vosotros en casa, ¿no? O sea, las medidas de quedaros en casa fueron también a la Sí, vez con... a partir del día 23 de enero, Ajá, sí, se cerró todo. vale. Precisamente aquel entonces fue la fiesta de la primavera. Normalmente, si por la fiesta se cerró todo. Ujú. Y justo vino el coronavirus. Además me comentabas que en la fiesta de la primavera solíais ir a visitar a vuestros abuelos maternos, ¿no? Sí, el día siguiente de la fiesta Ujú. tenemos la costumbre de visitar a la casa de la abuela materna, Ujú. pero por la coronavirus todos nos quedamos en casa. Y me comentaste el otro día una anécdota, ¿no? De una persona que fue a ver a su abuelo o a su abuela y que A su abuela, sí. y allí Ajá. siempre os soléis regalar lo que se llama paquete rojo, ¿no? Paquete rojo, que es dinero, Eso sí. es. Y que se lo tiró por la Ajá. ventana, ¿no? Sí, sí. El abuelo no le abrió la puerta a su nieto. Bueno, quitando Juan, que ya sabemos que antes de ayer, día 8 de abril, fue cuando han desbloqueado la ciudad. El resto estuvisteis más o Ujú. menos desde el 23 de enero hasta mediados de marzo, hasta el 11 de marzo. Pero, ¿qué negocios
seguían cerrados o siguen cerrados o han tardado más en abrir. Los negocios como para garantizar la vida cotidiana de la gente y ofrecer los recursos para el control del coronavirus siempre están abiertos. Pero ahora todavía no se abren los negocios como el bar, la discoteca, estos lugares públicos para diversión. Todavía no. Los gimnasios tampoco se abren, ¿no? Los gimnasios. Tampoco. Tampoco. Es que tengo gente interesada en esa pregunta. En cuanto al tiempo que estuvisteis confinados, también había una norma, una ley, para que todos salierais con mascarilla, ¿no? Era obligatorio llevar mascarilla. Sí, a partir del primer día del bloqueo, el gobierno nos exigió a todos usar mascarilla para salir a la calle. Ajá. A día de hoy no es obligatorio, ¿no? Pero la mayoría de gente todavía sigue saliendo con mascarilla. Todavía, sí. Ya estoy acostumbrados a llevar mascarilla. Bueno, introducir a los que nos estén oyendo en esto. En China hay personas que sí que en días determinados suelen llevar mascarillas, pero son por temas de contaminación y no es toda la población. O sea que no todos estabais acostumbrados a llevar mascarilla, ¿no? No, solo la gente en las ciudades grandes como Beijing. Bueno, y ahora sobre todo en Beijing. Y ahora que ha dicho ciudad grande, vamos a dejar claro que una ciudad pequeña en China puede tener 7 millones de habitantes, ¿no? Es así. Sí, como Xiangtan. Claro. Y una ciudad grande, pues ya estamos hablando de pues que pueden tener 15 millones de habitantes o 20. Entonces, bueno, las magnitudes, lo que se llama grande o pequeño en China en cuanto a temas de población o en cuanto incluso a temas de distancia, es completamente diferente a lo que se entiende en España como pequeño. Por ejemplo, la provincia entera de León tiene 200 y pico mil habitantes, donde yo vivo. Y los habitantes que hay en la ciudad son 100 y pico mil. O sea, es extremadamente pequeño comparado con lo que es una población en China. En cuanto a... Son dos mundos muy diferentes. Muy diferentes, eso es. Aspecto. Otro tema que hablamos también el otro día fue la facilidad que vosotros tuvisteis por tema cultural de mantener el distanciamiento social. Y es que aquí nosotros muy rápidamente damos la mano a alguien, damos un abrazo a alguien, damos besos cuando estamos pues en un entorno en el que nos estamos hace tiempo que no vemos a alguien o lo que sea. Y eso allí, por ejemplo, en China, en la normalidad, no solo con el COVID-19, en la normalidad no soléis hacer eso, ¿no? No, tenemos la cultura no tacto. Entonces, entre nosotros, eso es una cultura, una diferencia cultural. Nosotros normalmente no saltamos por tacto corporal. Solo en las ocasiones muy oficiales nos estrechamos la mano. Correcto. Entonces, ajá. Muy bien. Con lo cual eso fue algo que para vosotros fue muy, muy sencillo. Cosa que a nosotros nos cuesta un poco más. A nosotros y a nivel de Europa también, el resto de Europa. Luego, una cosa que no te he preguntado es el tema de los desplazamientos entre ciudades. ¿Era posible desplazarse entre ciudades durante el confinamiento? Sí, durante la época, por lo menos la gente no podía entrar a Wuhan. Claro que la gente no quería ir allá. Pero se podía entrar a otras ciudades grandes como Beijing y Shanghai, porque ahí trabaja mucha gente de otros lugares. Y algunas ciudades pequeñas como Shanghai solo permitía entrar a los que tenían casas en ellas. Por eso era un control riguroso de movilidad, sí, en esa época. Muy bien. Y además me comentaste que desde Wuhan se podía entrar
pero no te dejaban salir, ¿no? Sí, el día 25 de marzo Ujú. sí se podía entrar, pero no se podía salir, Salir. no se puede salir hasta el día 8 de abril. Ujú. Sí, ayer. Ujú. Luego también, otra cosa que yo destaco mucho en las redes sociales es que vosotros ya no es la primera epidemia contra la que os enfrentáis, sino que estáis acostumbrados, vamos, Ujú. acostumbrados, que os ha pasado más veces que a nosotros aquí en Europa, ¿no? Tuvisteis una época en el 2003 con una epidemia de otro coronavirus, y luego tuvisteis otra en Ujú. 2009 y me parece que otra de la gripe A, de la gripe aviar, y luego otra, me parece que en 2015, creo recordar. Entonces, en aquellas epidemias también aplicasteis medidas tan restrictivas como las de ahora? Sí, sí que esas épocas también se tomaron medidas parecidas, similares. Ujú, Recuerdo que aquellos entonces también separaron los negocios y los colegios, y ujú, los alumnos nos quedamos en casa. ujú. O sea, que ya por Ujú. lo menos conocéis, algunos más que otros, pero conocéis ya lo que es estar, pues tener que cerrar negocios, colegios y demás durante un tiempo. Vamos, estáis ya más Ujú. adaptados a que sucedan estas cosas. Eh, con el tema de la información que os iban dando allí, me comentaste también que además de que el gobierno saliera en los medios de comunicación a informar de cómo iba el tema, vosotros tenéis acceso en un sitio web para poder ver tanto los nuevos contagios como los fallecimientos, como los test incluso que se hacían, ¿no? Me comentaste. Sí, O sea, sí, exacto. Ajá. ujú. O sea, que esa información estaba disponible para cualquier persona. Sí, todos Vale. los días se publica el número de los casos confirmados, los casos sospechosos y los casos sin síntomas. Ujú. Ujú. O sea, los casos sin síntomas también se contabilizan. Y empezaron a hacer allí más, o sea, allí para hacer los test, ¿tenías que tener síntomas graves desde el principio o hacían test a más personas? No, durante la pandemia Sí. se podían hacer test a los sospechosos, Sí. a los sin síntomas, pero que mm, habían Es tenido contacto. contacto con los confirmados. Ajá. O Pero sea, ahora sí. hasta a los recuperados, Ujú. a ver si les recae el virus. Vale. O sea que ya en la época pandemia, hicieron test incluso a gente que realmente no tenía síntomas, solo con el hecho de si habían tenido contacto con alguien que sí que lo tenía, ¿no? Ujú, sí, O sea, por ejemplo, yo por ejemplo podía estar en un entorno en el que una persona tuvo que estar ingresada y le contagiaron, vamos, y tenía el coronavirus. En ese caso, aunque yo no tuviera síntomas, yo podía ir a que me hicieran el test, ¿no? sí, sí. Claro. Es que eso aquí en España no se está haciendo desde el principio. Ah, Y ahora, a posteriori, podéis haceros una prueba para saber si habéis pasado el virus, ¿verdad? La enfermedad. ujú. Vale. Luego también, allí tenéis una especie de identidad que es el pase verde o algo así, la tarjeta verde, ¿no? Me comentaste el otro día. Sí, el código verde. Explícanos Ajá. un poco cómo funciona. Es que sabemos que toda la provincia de Hubei Ujú. ya está desbloqueado y Sí. mucha que mantenían durante la época de la pandemia, eh, tienen que tienen que salir de su localidad para trabajar, para ir a trabajar. Ujú. Entonces, eh, para salir de su localidad, tienen que pedir, un código verde como, como el pasaporte para Sí. salir.
Ujú, Sí, solo los que tienen el código verde pueden salir. ujú, El código con el código verde, sí, este código mm, blo- muestra que el que lo tiene está sano ujú. y puede salir. ¿Y ese código lo tiene solamente la gente que se ha hecho test? Ah, no, no, no. Ujú. O sea, Si estás sano, eh, no necesitas recibir test ah, y sí, podrás pedirlo. ujú. Vale, vale. Este código también se utiliza para tomar el autobús. Ujú. Solo Ajá. pueden tomar el autobús aquellos que tienen el código verde. Sí, sí. Vale, Si el vale. código verde no puedes tomar el Claro, autobús dentro de la ciudad. Ajá. vale. Eh, y en la vuelta a la normalidad, podéis reuniros todos, o sea, quiero decir, podéis ya empezar a reuniros sin tener ningún problema con que haya más de 10 personas en un mismo sitio ni nada, ¿verdad? Es decir, ha vuelto todo, entre comillas, a la normalidad en ese sentido, ¿no? No hay restricciones de ese tipo. Todavía no. Ah, no se puede todavía. Todavía no. Ujú, Y la gente ya tiene la conciencia de quedarse en casa. Eso es ujú. más seguro. O sea que aunque os Ah, permitan salir, todavía sigue quedándose la sí, gente en ajá. casa. Pero si quisierais reuniros 10 personas, ¿podríais o todavía no? Así, Por poder se puede. ajá. Se Vale, no puede, está pero prohibido. la Vale, gente no quiere. vale, vale. Y a ver, otra pregunta más que tenía por aquí. Ya me has comentado prácticamente creo que todo lo que tenía dudas. Yo creo que... Ah, bueno, sí, en cuanto al uso de mascarillas, que aquí la gente Ujú. no sabe los tipos que hay, normalmente utilicéis las que se conocen como quirúrgicas, ¿verdad? Sí, Que sí. para que la gente lo entienda, las quirúrgicas permiten que tú no contagies a otra persona y si, lógicamente, si todos llevamos mascarillas quirúrgicas, el virus no se expande. Sin embargo, si hay alguien que no lleva la mascarilla quirúrgica y te tose, te podrías contagiar. Luego están, luego están las FFP2 o FPP2, da igual, que son mascarillas más duras, pero que como me comentabas el otro día, cuesta más respirar y entonces se suelen utilizar menos. Se suele intentar no utilizarlas, que son las que llevan sobre todo el personal sanitario, los médicos, enfermeros y demás, que lógicamente están expuestos muy directamente a personas que tienen el virus y tienen que llevar esas Ujú, para evitar el contagio. Bien, tema del coronavirus y que hablamos el otro día y que hoy, no, hoy se me había pasado, y es el tema de que me comentabas que en China había bastante pánico con el tema de los fallecimientos y de las muertes. Es un tema que se lleva de otra ujú. forma diferente a la que se lleva en Europa en general. Me resultó muy interesante porque comentaste que como allí no hay una religión que siga en general todo el mundo, hay muchas religiones, pues eso puede ser que haga que la gente hable menos del tema de la muerte y que tenga más miedo a ese tema que lo que es en Europa, ¿no? Me comentaste el otro día. Sí, en China no solemos tocar el tema de la muerte. Ujú, Y entonces, al principio, ah, ante el coronavirus, había pánico entre la gente. ujú, Pero parece que eh, la gente en Europa y América Latina estaba más tranquila. ujú. Y entonces creo que eso es otra diferencia cultural. Ujú. Es, Bueno, ajá. y otra pregunta más con respecto a cómo en Europa en general, no digo en España porque nos ha pasado prácticamente a todos, pero desde China, ¿cómo veíais que, por ejemplo, en Italia, que fue el primer sitio donde empezaron a contagiarse muchísimo, cómo visteis el cómo se tomaron el virus? O sea,
el tardar en las reacciones, porque desde aquí en España cuando os vimos encerrados, aquí pensamos todos, buah, están exagerando muchísimo, ¿no? Entonces, vosotros desde allí, ¿cómo veíais la perspectiva de cómo se estaba llevando aquí? Para nosotros, ah, pues el caso de Italia sí es comprensible para nosotros. Quizá los italianos tienen un carácter muy alegre, claro. y parece que a ellos les gusta reunirse con los amigos. Y la vida callejera es muy rica, entonces para ellos es un poco difícil quedarse en casa. Cultural, lo que hemos comentado antes. Y, en China aquí parece que nosotros somos un poco más obedientes. Sí, eso es completamente cierto. Y una pregunta más con respecto a la procedencia de este virus. Aquí en España lo que nos llega es que alguien en China se hizo una sopa de murciélago. Bueno, hay varias teorías, pero la que más suena es que alguien se tomó una sopa de murciélago, el murciélago tenía el virus y a partir de ahí comenzó todo. ¿Es lo que escucháis allí también? Sí, el murciélago puede ser el enemigo mayor, pero todavía no se sabe el origen del coronavirus. Vale, o sea que allí nos llega la misma información en ese sentido, ¿no? Vale. Muy bien, pues yo ya la entrevista por mi parte ha acabado. Salvo que quieras tú añadir algo nuevo. Pues yo quería decir que espero que todos los amigos españoles pasen esta etapa difícil sanos y salvos. Ahora, aunque en China el coronavirus está controlado, llegará la dictadura definitiva hasta que todos los otros países piensan la lucha contra el coronavirus. Es que ya estamos en una época de globalización. Y sí, que España termine la lucha contra el coronavirus muy pronto. ¡Vamos, España!